Bienvenidos al podcast Huella Verde. Este es un espacio donde juntos aprendemos temas de actualidad sobre medio ambiente, sociales y de salud. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Huella Verde, nuestro podcast ambiental. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Adriana Knopfler. Ella es médico y cirujano y especialista en anestesia. Y está a cargo acá en Biotrash de la sostenibilidad y el desarrollo educativo. Hola Adriana, ¿qué tal andas? Mucho gusto, muy bien, gracias por tenerme aquí hoy. Qué bueno que nos acompañas y qué bueno que nos puedes compartir lo importante que es la educación ambiental en el sector de la salud. En la práctica profesional, en tu experiencia a nivel hospitalario como médico, ¿cuál ha sido el reto más importante para el manejo de los desechos sólidos hospitalarios? Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias siempre por tenerme aquí e invitarme. El tema de manejo de desechos sólidos hospitalarios es algo que en el hospital se vive diariamente. Es algo que no podemos evitar, es algo con lo que tenemos constante contacto y es importante que sepamos durante nuestra formación como médicos que es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque puede afectar tanto nuestra vida como la de nuestros pacientes. Durante mi formación como médico, creo que el momento en el que hay mayor riesgo es tanto en tu formación inicial, pues no tienes mucho conocimiento de ese manejo, pero ya en la práctica como tal, pues lo vivimos recientemente, la pandemia del COVID-19 fue un momento demasiada incertidumbre. Mucha gente no tenía conocimiento de por sí del virus, de qué iba a pasar, y mucho menos del manejo de ese desecho, ya que su contacto era su contagio era demasiado fuerte y demasiado rápido con un simple contacto en el aire. Entonces, eso fue uno de los retos más difíciles que tuvimos, siento yo, hasta el momento en mi formación, porque era muy incierto. De por sí, creo que el manejo del desecho sólido hospitalario no debería ser algo que se toma muy a la ligera. Y creo que la pandemia creó un precedente del servicio de salud y de los cuidados de este desecho. Ya, y en el nivel de la práctica hospitalaria, en donde tú estuviste haciendo tu residencia, ¿cómo se aborda el tema del manejo integral de desechos hospitalarios peligrosos? Pues como te mencionaba, durante nuestra formación como médicos, es obligatorio que se nos fomente la educación del manejo de desechos sólidos hospitalarios, porque es algo que tenemos constante contacto. Entonces, no solamente en una subespecialidad más adelante, sino que desde que uno empieza a tener sus primeros contactos en el hospital, en el externado, en el internado, en los primeros años, uno tiende a tener facilidad por parte de los hospitales en cuestión de capacitación de esos desechos y dependiendo obviamente de la universidad en la que cada quien se forme, pues me imagino que las universidades también tienen cierto abordaje hacia esas personas para evitar de que tengan funciones, contagios de enfermedades por mal manejo de guantes, de medios de cultivo, porque al final estamos manejando no solamente pacientes, sino que nos involucramos con gente de laboratorio, con gente de patología, y eso puede llevar una u otra manera cierta bacteria que puede verse recorrida por el hospital por nuestras propias manos y fomentando más enfermedades, lo que podríamos realmente hacer un control y evitarlas como tal. Entonces, la educación, que es algo muy, muy importante que tenemos desde nuestros primeros contactos con el hospital, pero durante la carrera uno va adquiriendo nuevos conocimientos, va teniendo nuevas experiencias y eso nos ayuda bastante a tener a veces contacto como con algunas empresas como Biotrash, que sí fomentan esas capacitaciones con los diferentes servicios de salud, tanto con enfermería, con mantenimiento, con médicos, y entonces se mantiene esa constante educación y se fomenta mucho el adecuado manejo de estos desechos. Correcto. Cuéntanos, ¿cuáles son los desechos hospitalarios para que las personas que nos escuchan puedan visualizar mejor de lo que estamos hablando? Y cómo desde la casa también un paciente diabético, un paciente con diálisis peritoneal o un paciente que tenga algún tipo de curaciones o que esté posoperado debe manejar estos desechos. Ok, pues de por sí existe un acuerdo gubernativo que es el 509-2001
donde ahí te especifica cuáles son los diferentes desechos hospitalarios sólidos que puede generar una persona. No solamente en el hospital se generan desechos, como tú dices, ciertamente en las casas, dependiendo de la enfermedad que tenga una persona, puede generar desechos, e incluso algo tan sencillo como una toalla sanitaria es un desecho hospitalario que es bioinfeccioso y que debe de controlarse. Según este acuerdo, se dividen los desechos hospitalarios sólidos en desechos bioinfecciosos, en desechos especiales y en desechos punzocortantes. Entonces, los desechos especiales como tal son todos aquellos químicos, todos aquellos productos radiactivos que pueden manejar en un hospital. Químicos me refiero como a medicamentos, por ejemplo, que al final de cuentas estos pues pueden llegar a tener cierta afección a nivel ambiental si no son bien manejados cuando ya no los vamos a utilizar porque están vencidos. De los bioinfecciosos como tal, pues están los punzocortantes, los no punzocortantes, que al final de cuentas se generan diariamente en cualquier lugar, mientras estos tengan contacto con un ser humano o con un animal y con sus fluidos como tal, estos ya se vuelven bioinfecciosos y pueden tender a ser un fómite que va a generar mayor infección a otra persona si no se maneja de una forma adecuada. Con pacientes, por ejemplo, diabéticos que utilizan insulina, quiera o no, diariamente utilizan agujas y jeringas que van a ir, por lo general, al desecho común. El desecho común es otra rama de desecho como tal, además de las otras que mencionamos. Y este desecho común, lastimosamente, está siendo mal segregado en la casa de los pacientes, porque no deberían de ir en conjunto con su demás basura. Debería de ir por aparte para tener un buen manejo y tener una buena disposición final. Porque, ¿qué pasa? Cuando un paciente con una jeringa, con una aguja, que eso puede llegar a funcionar a otra persona en el transporte, puede ser un recolector o en la disposición final, pues sabemos de que hay gente que se encuentra en el vertedero viendo de encontrar y escarbando en la basura. Entonces, esto puede llegar a que si esa persona que utilizó esa jeringa, además de su diabetes, podía haber tenido otra infección como hepatitis, como VIH, que son las más temidas y conocidas, pero hay muchísimas que se pueden transmitir de esa manera. Esa persona pues ya tuvo el contacto y tiene cierta posibilidad de desarrollar esa enfermedad, y eso se pudo haber evitado si las personas que en su casa tienden a utilizar este tipo de insumos realmente los segregan de una forma correcta y les dan un buen manejo. Yo entiendo que es un poco complicado, pues al final de cuentas es tal vez contratar un servicio que puede que sea demasiado caro, pero si en una comunidad existen X cantidad de personas diabéticas, podrían realmente como comunidad unirse y tratar de que esos desechos se manejen de una forma adecuada y apropiada, correcto. Entonces, es una de las ideas que podemos como mencionar en cuestión de la diabetes. Pero hay muchas más enfermedades que utilizan jeringas. Hay gente en casa que está enferma y que pues al final manejan un constante uso de desechos, y que estos pues al final han tenido constante con su orina, con sangre. Todos nos hemos al final lastimado la mano y nos hemos cortado en casa, y eso lleva nuestra sangre y por lo general lo tiramos en un basurero común, y eso va al basurero como tal. Entonces, lo que nos estás diciendo es que es importante proteger la integridad y la salud tanto de nosotros mismos como de todas las personas que están en nuestra cadena de servicio. Tanto, por ejemplo, los señores que llegan a recoger la basura a tu casa, o en un hospital, pues las personas de enfermería, las personas de limpieza. A mí me han comentado que a veces las de lavandería, digamos, se han funcionado porque la enfermera dejó la aguja metida en la sábana. Y ahí es donde esta aguja, pues que va contaminada, puede llegar a causar un accidente laboral. Sí, de por sí hay malas prácticas que a veces hay gente que las aprende de una forma incorrecta porque alguien le dijo que estaba bien hacerlo. En el hospital tiende a pasar eso de que luego de realizar una punción, pues colocan las agujas en los colchones y luego se les olvida descartarla, y eso posteriormente pues puede llegar a funcionar a alguien más. Entonces, cuando uno mira este tipo de
de situaciones y de actitudes de la gente que realiza estas malas prácticas, uno debe de ir y tratar de corregirlo, porque no solamente me va a afectar al paciente, a él, sino que cualquier otra persona que pase por ahí, como tú bien mencionas. Correcto. ¿Y cuál ha sido tu experiencia o tu exposición a conocer sobre los trabajadores de la salud y los accidentes laborales que sufren a raíz de un mal manejo de desechos? Pues como bien lo dice, un accidente laboral es un accidente. Uno quisiera pensar que no es culpa de nadie y tampoco es culpa de la persona que tiene el accidente. Sin embargo, existen medidas de prevención y ciertas recomendaciones para evitar que esas cosas pasen. Entonces, un accidente laboral es toda aquella punción, por ejemplo, que tuviste con alguna aguja porque realizaste un mal encapuchón, sino que en vez de recoger el capuchón con la aguja para posteriormente sellarla bien, uno hace por lo general esta acción que es incorrecta, porque no sabemos si pues no tengo buen cálculo y me voy un poco más arriba, un poco más abajo y me puedo funcionar. Son malas prácticas que fomentan un accidente laboral. En los diferentes hospitales pues tienen su protocolo de manejo de accidentes laborales, pero por lo general en esos casos, si son agujas que se encuentran, por ejemplo, de origen desconocido, porque no sabemos quién fue realmente la persona que puncionó, no sabemos si esa persona tenía o no VIH, hepatitis, que son por lo general las pruebas que se le sacan a los pacientes para cuando uno se punciona. Si es así, uno debe someterse a un tratamiento antirretroviral para disminuir el riesgo de que tengas una infección por uno de estos virus. Sin embargo, es un proceso muy tedioso, muy incómodo, es medicamentos que te dan muchas náuseas, te hacen sentir muy mal. Y si realmente uno lo puede evitar teniendo un buen manejo de tus desechos, creo que vale la pena, porque no es nada agradable el tomar este tratamiento. Y tampoco estar asustado por muchos meses de que puede que me genere esta enfermedad y no son Mucha ansiedad. Y no son enfermedades fáciles de tratar, algunas que no tienen cura, pues por la tecnología han mejorado su mantenimiento. Sin embargo, creo que esa ansiedad la podemos evitar manejando bien nuestros desechos como tal. Ya, ¿y qué opinas alrededor de la profilaxia, de vacunarnos? ¿Contra qué nos debemos vacunar si somos un trabajador de la salud? Pues diariamente, anualmente se fomentan jornadas de vacunación en los centros de salud como tal, y el ministerio pues publica cuáles son las nuevas vacunas que uno debería de colocarse, tanto siendo trabajador de salud como gente que no trabaja en la salud, porque no hay enfermedad únicamente en el hospital. Realmente, pues yo sí estoy muy en pro de las vacunas como tal, y si podemos evitar el tener enfermedades más graves como tal, porque nos vacunamos, creo que es algo que se debe fomentar. En los hospitales, por lo general, pues te piden vacunas contra hepatitis. Influenza es algo que también fomentan bastante, porque al final, pues hay temporadas en las que tiende a haber mayor pico de influenza como tal. Tétanos podría ser otra. Más que todo va a depender mucho de como el contacto que tú tengas con ciertos microorganismos o áreas específicas en el hospital que te pueden fomentar que te vacunes o no. Pero idealmente en este acuerdo se menciona justamente que para, por ejemplo, personas que van a estar transportando en el hospital los desechos, sí deben tener y regirse a cierta vacunación. Ok. ¿Y tú qué nos recomendarías para elevar el nivel de educación a los prestadores de salud en cuanto a otras sustancias peligrosas que se ven a nivel hospitalario, como medicamentos que son dosis incompletas que el paciente deja o que ya no se consumieron porque se vencieron? ¿Qué se debe hacer con todos estos desechos especiales? ¿Por qué es importante también separarlos? ¿Cómo se separan? ¿En qué se embalan? Que nos pudieras explicar, ampliar de esto. Ok, pues justamente en el acuerdo 509-2001 te especifican cuáles son las formas correctas de separar los desechos. Los que mencionamos previamente, que podía ser los bioinfecciosos, por ejemplo, deberían de ir en bolsa roja. Pero no podemos poner una jeringa roja, una aguja en una bolsa como tal, porque eso puede tender a
a rajar la bolsa y entonces hay riesgos de accidentes laborales. Entonces también existe el famoso guardián o un dispositivo o un descartador para este tipo de desechos, que son punzocortantes que deberían de ir en esos descartadores para evitar que haya funciones como tal. En cuestión de los desechos especiales, pues se fomenta de qué tipo de medicamentos se deberían de ir en bolsa blanca. Esta segregación por colores es importante y es fácil para las personas para que todos logremos aprender y clasifiquemos de una forma adecuada. Sin embargo, pues hemos visto momentos en los que hay gente que coloca una botella de Coca-Cola en la bolsa que no debería de ser, ¿verdad? Entonces, ahí cuando viene otra clasificación, que sería la bolsa negra, ¿verdad? Que es todo lo que sea nuestro desecho común, ya sea alimentos, envases, que ya posteriormente pues uno realmente lo debería subclasificar en cuestión de inorgánicos y orgánicos, pero eso ya es tema aparte. Pero en cuestión de especiales como tal, pues a los medicamentos sí se les debería dar un tratamiento adecuado. ¿Y qué podrían hacer realmente los médicos? Pues gracias a Dios existen estas plataformas. Hoy en día la tecnología, las redes han venido a fomentar mucho la educación y pues las nuevas generaciones tienden a utilizar mucho diferentes plataformas para poderse educar. Entonces, creo que una forma fácil o importante para poder llegarle a mayor médico es pues fomentar la educación a través de diferentes vías de la tecnología. Entonces, eso es creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener con los desechos, educación. Porque por más que lo hemos escuchado del vecino, del abuelo, en el hospital, alguien me lo dijo, todos deberíamos tener la responsabilidad de ir a aprender por nuestra cuenta y saber cómo se clasifican bien los desechos, indiferentemente del tipo que sea, para disminuir así el impacto ambiental, fomentar la salud no solo mía, sino de todos los que me rodean y evitar así riesgo de contagio de enfermedades como tal. Correcto. Y una última pregunta que me hace a mí mucho sentido también es que en este mismo reglamento que mencionas, el 509/2001, hay un artículo particular que menciona de que hay productos en los hospitales que no son incinerables, porque no es la metodología más amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Cuéntame un poquito de cuáles son esos productos y por qué es importante que los separemos en una línea independiente, totalmente separada. Justamente en ese acuerdo menciona que incluso pues previamente cada hospital podía tener un centro de incineración, perdón. Entonces ahí pues incineraban todos los desechos que generaban. Y esto eventualmente le fueron dando cuenta de que lo que causaba era que ciertos productos, por ejemplo las bolsas de suero, están hechas de un material que es PVC. Y eso, cuando uno lo incinera, genera toxinas que son demasiado tóxicas para el ambiente y que tienden a causar enfermedades en diferentes áreas, dependiendo en dónde estén incinerando. Entonces, actualmente, ese tipo de desecho no debería de ser incinerado. Se le puede dar otro uso como tal. Incluso este producto, si no ha tenido contacto con fluidos de humanos o de animales, podría reutilizarse y hacer otro tipo de materiales con la finalidad de evitar que tenga mayor desecho en el vertedero, por ejemplo, si llega de una forma inadecuada, o en los centros de disposición final que sí están autorizados, disminuimos ese volumen y mejor le damos otra funcionalidad a ese producto y disminuimos también que por el tema de incineración creamos toxinas en el ambiente que pues pueden afectar mucho la salud de todas las personas. Sí, claro, las bolsas de suero son de plástico clase 3, PVC, que contienen una molécula de cloro y por eso es que son altamente tóxicas, generando dioxinas que son cancerígenas. Entonces, estamos solucionando un problema de un desecho hospitalario, pero afectando la calidad del aire. Y ahí es donde, ¿qué es mejor, verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Adriana, por toda esa información, por todo lo que nos comentas. Te
Te deseamos lo mejor en tu desarrollo, en la sostenibilidad y el desarrollo de la educación ambiental. Muchísimas gracias. Y que pues prosperen los hospitales haciendo mejores prácticas y educándose todos los jóvenes médicos, enfermeras, todos los que son trabajadores de la salud, que son parte elemental de la sociedad. Correcto. Muchas gracias por tu colaboración. Y bueno, a ti, muchísimas gracias.